Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial en este preciso momento en que nos encontramos una vez más para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de este programa del Ministerio Evangelístico El Señor es mi luz y mi salvación, que se transmite en vivo a diario todos los días a las 7 de la noche para las 8, una hora en la que escudriñamos la palabra y también oramos por las necesidades de las personas. Damos gracias siempre a nuestro amado y poderoso Dios, porque Él es el único de ser alabado y exaltado, mi estimado hermano y amigo. Nosotros solo somos portadores de las noticias, de las buenas nuevas de salvación, porque una vez estuvimos en la condición de la que muchas personas andan, sin Dios y sin esperanza, pero Dios en su misericordia le complació ponernos a nosotros para predicar la palabra del Señor. No porque seamos buenos, porque ninguno es bueno según la palabra del Señor, porque todos vamos condenados como ovejas al matadero. Pero Dios en su infinita misericordia se atrevió a vernos con ojos de amor, de bondad y de perdón. Si no hubiese sido por eso, mi amado hermano y amigo, todavía estuviésemos metidos en el fango de la inmundicia, en toda esa inmundicia que se llama pecado. No somos perfectos, como mismo Pablo lo decía, pero seguimos esa perfección cada día. Y aunque a veces se presentan situaciones en nuestras vidas que nos quieren hacer caer, que nos quieren hacer volvernos atrás, poderoso es Dios, que Él ha prometido pelear nuestras batallas. Y así, mi amado hermano y amigo, cada día vamos de batalla en batalla y de victoria en victoria, porque aquel que va delante de nosotros como poderoso guerrero se llama Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy maravilloso, que todo el día estuve meditando en ello. Porque resulta, mi amado hermano y amigo, que son pocos los que se atreven a hablar de la palabra del Señor. Y aquellos que se sienten superiores a otros quieren acallar la voz de Dios, que es vertida a través de aquellos que humilde y mansamente dan a conocer el reino de los cielos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entre los escogidos debe de haber humildad, sencillez de corazón, para poder ser un vaso en el que la gloria de Dios se derrame a través de cada uno de ellos. Amén. Unos predican la verdad por contienda, por compromiso, pero muchos lo hacemos de gratitud, porque Dios ha sido bueno cada instante con nosotros. Para aquellas vidas que ya no servían nada, que iban como ovejas al matadero, alguien, mi amado hermano y amigo, se dignó de mirarnos con sus ojos de ternura, con sus ojos de amor, no importando el hecho de que éramos pecadores y que andábamos sucios de nuestras vestiduras. Amén. Fíjate que cuando Jesús moría en el templo, los soldados romanos se peleaban por las vestiduras y se las sortearon en juegos para poder quedarse con las vestiduras. Mas sin embargo, esas vestiduras nos fueron dadas a nosotros para limpiarnos de toda inmundicia y de todo pecado, mi amado hermano y amigo. ¿Por qué no estar alegre? ¿Por qué no estar gozoso sabiendo que Dios en su infinita misericordia nos tendió su mano y nos sacó de esa inmundicia? Amén.
no tengo título en esta noche para el tema, pero Dios en su misericordia quiere que hablemos en esta noche de esto. Amén. Quiero saludar primeramente, antes de proseguir con la palabra del Señor, a nuestros hermanos y amigos en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando a esta hora. A nuestro hermano Juan Carlos Dardón Orellana, que siempre está conectado y que de lo que yo me recuerdo, nunca se ha perdido ninguna programación. Dios le bendiga, mi amado Juan Carlos Dardón Orellana. Dios bendiga su vida, su esposa, su familia, su negocio, su trabajo, y todo lo que sus manos toquen sea de bendición, mi amado hermano. Dios bendiga también a nuestro hermano Ángel Canté Marroquín, a nuestro hermano Juan Orellana, a nuestro hermano Carlos Orellana, consiervos y hermanos también en la predicación de la palabra del Señor allá en el Progreso Guastatoya. Dios bendiga también a nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo entero, allá en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Honduras, en El Salvador, en República Dominicana, en el Ecuador, en Colombia, en el Brasil y donde quiera que sintonicen estas transmisiones. Que esta palabra lleve bendición a sus vidas y a sus hogares, amados hermanos y amigos. Vamos a leer la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Juan. Y lo vamos a hacer en el capítulo 21. Verso 12 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les dice Jesús: venid y comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, o sea, se animaba a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo el pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando yo fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dice: sígueme. Volviéndose Pedro ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía, el que también había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es este que te ha de entregar? Así que Pedro volvió a este y le dice al Señor Jesús: ¿y este qué? Y Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa noche te damos toda honra y toda gloria, Señor.
Gracias por enviar tu lluvia, Señor, como bendición para la tierra, Padre mío. Bendice la vida de cada hermano, de cada amigo que esté sintonizado en esta hora, viendo esta programación que sirve para glorificar tu nombre, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, aquellos matrimonios que están a punto de disolverse por artimañas del enemigo, Señor. Restáuralos en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en tu palabra, Dios de la gloria. Quita en mí todo cansancio, Señor, fruto de la fatiga y del esfuerzo de cada día, Padre mío. Renueva mis fuerzas como el águila y usa mi vida de la manera que tú quieras usarla en esta noche. Y que la palabra impartida sea bendición para tu pueblo y para los que no son tu pueblo, Señor. Para que viendo crean que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre mío, usa mi vida de la forma que la quieras usar, mis labios, mi boca, todo mi ser está para servirte a ti, Señor, para glorificar tu nombre y para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, todo honor y toda gloria sean para ti en esta hora. Amén y amén. Pues bien, mi amado hermano y amigo, este párrafo de la palabra nos relata a dos discípulos que sobresalieron de todos aquellos que andaban con él. De aquellos 12 se fue quedando 11 nada más. Pero no como la canción de aquella perra que tenía 10 perritos y se le fue muriendo uno por uno. Y así le iban dando nombre, no. Eran 12 los discípulos que andaban con el Señor Jesús, que después de que Jesús murió se convirtieron en los apóstoles de él. O sea, aquellos misioneros encargados de repartir la palabra del Señor delante del pueblo de Israel. Porque la palabra del Señor dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Óigame bien. Y el que se había perdido era el pueblo de Israel, que una tras otra y tras otra vez se iban en pos de los dioses paganos, se iban en pos de aquellos que, como dice la Escritura, no son dioses, sino que son imágenes, ídolos, esculturas. Y con ello no quiero ofender a ningún religioso. Amén. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo trataba como su elegido, como sus escogidos, una tras otra y tras otra vez se iban en pos de las carnalidades, de las cosas pecaminosas, de lo que agrada al cuerpo, mas no a Dios. Imagínate en el tiempo del profeta Daniel, un profeta que sobresalió de entre los jóvenes del pueblo de Israel, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando estuvieron frente de la corte del rey Darío, mandan a llamar a Daniel y les dice: ¿qué dicen las escrituras? Porque entiendo que tú eres profeta y que hay una profecía sobre el pueblo de Israel. Daniel se acerca y le dice: mi señor, hace más de 200 años hubo un profeta llamado Isaías que profetizó que el pueblo de Israel iba a ser libre. Y para querer confundirlo, los enemigos de Daniel le preguntan: ¿y está vivo ese profeta para que venga a dar testimonio? Lamentablemente no, les dice Daniel, porque él murió hace ya 200 años.
pero estas palabras fueron escritas. Y también hay otro profeta llamado Jeremías que también profetizó que en estos tiempos iba a ser libre e iba a volver a su tierra el pueblo de Israel. Y el rey Darío les da libertad a los cautivos de Jerusalén y vuelven cada uno a sus hogares. No con eso, el pueblo de Israel otra vez vuelve a fallarle a Dios, y por eso se levantaba profeta tras profeta para hacer entender el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sumido en que no querían servirle a Dios, viendo las maravillas y los portentos. Mi amado hermano y amigo, las figuras de la escritura del tiempo pasado se repiten continuamente con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías dice: y les dije, dice Jehová, párense en los caminos y pregunten a los ancianos cuál era la forma de vivir de sus antepasados. Pero ustedes no quisieron, se volvieron obstinados. Por tanto, les dice Jehová, yo los esparciré por sobre la faz de la tierra e irán cautivos. Pasado determinado tiempo, yo los haré volver a esta tierra que les juré a sus padres que les iba a dar por heredad. Pero el pueblo de Israel nunca entendía los planes de Dios como hoy en día. Hoy se levanta predicador tras predicador creyendo que tiene la verdad. Y cuando mira que alguien quiere levantarse a predicar la verdad, empiezan como Pedro a decir: ¿y este qué? Pero mire la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, como diciéndole: si quiero que este me siga o que esté siempre conmigo, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Pero se nos olvida a quién debemos servir, a quién debemos honrar. Y nos vamos tras los evangelistas, tras los predicadores que solo una vez llegan a las comunidades. Muchas veces a ofender al pueblo de Dios y no a profetizar el porvenir del mismo. Dicen los evangelistas o los profetas aparentemente enviados por parte de Dios: total, yo solo una vez vengo, y de ahí que se encargue el pastor o los líderes de edificar a las ovejas, y empiezan a repartir leño a diestra y a siniestra. ¿Te imaginas a un Pedro que cuando el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Unos le dijeron: unos dicen que tú eres un profeta, que no eres más que un enviado. Pero Pedro sobresale ante todos y les dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Pero al rato este mismo personaje quería hacer volver a nuestro Señor Jesús de sus pensamientos, cuando le dice: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Aunque todos te dejaren, yo no te abandonaré, Señor. Ay, Pedro, le dijo el Señor Jesús, en verdad te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y se imagina usted aquella película de
cristiano de la secreta. A un Pedro actuando de esa manera, que cuando está delante de los cristianos, amén y amén y amén, pero cuando está fuera del círculo cristiano, empieza a hacer y deshacer con sus mañas que aún tiene. Cuando agarraron al Señor Jesús para llevarlo ante Poncio Pilato, Pedro se acercaba a ver qué iba a acontecerle a Jesús. Y le dice una persona: tú eres de los seguidores de Jesús. Yo te vi, andabas con él. No, dijo, yo no lo conozco. Bien, le dijo otro, tú eres uno de ellos porque hablas igualito que su maestro. No, dijo, yo no soy. Y a la tercera vez que le dicen, tú andabas con ellos, tú eres uno de los seguidores, el discípulo llamado Pedro le dice, no, yo no lo conozco, y empieza a proferir maldiciones y palabras obscenas. Cuando canta el gallo se acuerda de lo que el Señor Jesús le había dicho y se pone a llorar. Así mismo nos acontece a nosotros, mi amado hermano y amigo. Creyendo que lo sabemos todo, empezamos a despotricar con el evangelio. Cuando nos dicen, ¿son ustedes cristianos? No, decimos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el temor de qué cosas puedan hacer en contra de nosotros. Pero el Señor Jesús deja dicho, pero bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Amén. Y este siervo amado Pedro, al que Jesús mismo le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no sobre el apóstol Pedro, a quien una religión le denomina el vicario de Cristo, y dicen que con Pedro empezó el papado. No, eso no es así. Hay que descubrir la mente y el corazón de las personas para que se den a entender. Porque muchos de los reyes, de los emperadores romanos se hicieron pasar como dioses sobre la tierra, haciéndose pasar por Dios. De ahí viene el papado de Roma. Pero tienen fundamentada su iglesia sobre Pedro y no sobre el Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores, dice el apóstol Pablo, viene a ser la piedra del ángulo, y esta piedra es Jesucristo, porque los edificadores son el pueblo de Israel y ellos no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, sino que lo desecharon. Entonces, sobre la doctrina de Cristo es que ahora se predica el evangelio, y no sobre ninguna mujer ni ningún varón. Pero este personaje, como teniendo celo del discípulo Juan, el que se recostaba sobre el pecho, el que le preguntó a Jesús quién era el que lo iba a entregar, porque ninguno se atrevía, pero Juan era amado por Jesús. Él tenía hasta no el derecho, sino la oportunidad de acercársele a Jesús y preguntarle cosas que ninguno de los otros discípulos se atrevía a preguntarle, y le dice, Señor Jesús, Maestro, mi Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Ahí Pedro se acordó de él cuando ya Jesús se estaba despidiendo de ellos, y por eso Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Y las 2 primeras respuestas, Señor, tú sabes que te amo.
Pero la tercera vez dijo, Señor, tú lo conoces, ya enojado, Pedro, tú lo conoces todo, ante ti nada se te oculta y tú sabes que te amo. Como diciendo, ¿por qué me preguntas? Es como cuando una esposa le pregunta a uno, mi amor, ¿me amas o me quieres? Muchos respondemos, sí, enojados. La actitud de Pedro, que no es la actitud de Cristo, porque Dios es amor, es comprensión, es perdón. Aunque también se dice en la palabra del Señor que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y no tomará por inocente al culpable. Mas en Cristo Jesús nosotros somos reconciliados con Él, mi amado hermano y amigo. Y el apóstol Juan, detrás de Pedro y detrás de Jesús, y Pedro sintió como algo raro que los estuviera siguiendo, y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué busca? Si el elegido soy yo. Jesús humildemente le dice, si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa, Pedro? Tú sígueme. Mira, mi amado hermano y amigo, se nos va tanto el tiempo en criticar, en señalar a aquellos que aparentemente no están haciendo nada en la obra de Dios. Y se nos olvida que nosotros fuimos llamados para seguir a nuestro Señor Jesucristo y no para estar en confrontaciones, ni con dimes, ni diretes con las demás congregaciones. ¿Qué te pareciera a ti que hoy fuera el rapto, pero como yo soy de la iglesia, voy a poner un ejemplo para no ofender a nadie? Que yo soy de la iglesia Príncipe de Paz y que otro hermano en Cristo Jesús es de la iglesia de Dios Evangelio Completo y otros son de la iglesia El Shaddai y de la Centroamericana y de un montón de denominaciones. Y todos nos vamos, pero ¿qué nos pareciera que allá en el cielo cada congregación metido en una jaula, unos por aquí, otros por allá? Eso sería realmente un ridículo. El apóstol Pablo ciertamente dijo, si os mordéis, mirad que no os consumáis. Si se pelean, si se agarran las greñas, procuren no consumirse en su delito y en su pecado. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Vayan y pídanse perdón. Déjense de enaltecer, porque el que se enaltece, Cristo lo derriba, pero el que se humilla, Cristo lo glorifica y lo enaltece. Amén. Miren que no son muchos los sabios y los entendidos para que puedan ver la gloria de Dios. Antes imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pues en Cristo somos más que vencedores, decía el apóstol Pablo. En ese tiempo unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy de Pablo. ¿Y quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Y hoy en día todos se agarran de las greñas, queriendo ser los mejores, haciéndose pasar por sabios, no sabiendo que se están comportando como necios. Exaltemos y glorifiquemos a nuestro Dios, porque para eso nos ha llamado, a seguirlo a Él y no a seguir a ningún hombre ni ninguna denominación, porque aunque muchos son los miembros, el cuerpo es uno solo y todos cumplimos una función, la de predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a toda creación de Dios. Amén. Imagínate si las aves, los árboles y todo lo que respira y tiene vida alaba y glorifica al Señor, y nosotros, ¿por qué no lo hacemos con libertad?
El ser humano siempre se ha creído superior a cualquier otro ser vivo. Entre los hijos de Dios, aunque tienen puestos importantes y cargos importantes en las congregaciones, todos valemos lo mismo, valemos la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dijo un adagio, un proverbio: nadie es más que otro, pero es menos sin el otro. De manera, dijo el apóstol Pablo, que la oreja no le puede decir al cuerpo no te necesito, o el ojo no le puede decir a la nariz no te necesito. Porque todos nos necesitamos para edificarnos, para consolarnos, para renovar nuestras fuerzas con palabras de aliento para seguir adelante. Porque aquel que estando en el arado voltea a ver para atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano y amigo. ¿Sabe por qué muchos de los miembros del cuerpo de la iglesia se van a quedar en el arrebatamiento de los escogidos del Señor? Porque se han dedicado a vivir un evangelio acomodado. Se han dedicado a vivir en discusiones, en querer ser mejores los unos que los otros. Y se han olvidado que Cristo, como le dijo a Pedro, sígueme. Así nos dijo a nosotros, síganme. El obrero es digno de su salario, y el que no trabaja y que no coma. Pero en Cristo Jesús siempre obtenemos lo que nos es justo, mi amado hermano y amigo. ¿Quién de nosotros se ha quedado sin alimento? Aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de las atrocidades de los gobiernos, de los militares, aún a pesar de las inclemencias del tiempo, de las autoridades locales. ¿Quién de nosotros se ha quedado sin comer? Nadie. Y yo soy prueba de ello. Una y otra vez el Señor siempre me provee. Mas sin embargo muchos se dedican a criticar, a juzgar por las apariencias, y usted sabía que las apariencias engañan. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel tiempo muchos me dirán: Señor, ¿acaso no en tu nombre oramos y sanamos a los enfermos? ¿Acaso no en tu nombre liberamos a los endemoniados? Y no quiero mencionar otras cosas que la Biblia no dice. Porque el Señor Jesús dice enfática y exclusivamente a estas personas: no los conozco, apártense de aquí. Échenlos en el fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mi amado hermano y amigo, si Dios te llamó a seguirlo a Él, síguelo. Sírvele con temor y con temblor. Porque sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Tú que piensas en salirte de las congregaciones porque no te gusta cómo el pastor te predica la palabra, no lo hagas. Jesús le dice a sus discípulos cuando estos le dijeron: Señor, dura es esta palabra que tú estás diciendo. Mira, todos están yendo. Si ustedes quieren, váyanse también, les dijo Jesús. Él no les sobó el lomo y les dijo: ay, no, mis hijitos, yo a ustedes los quiero, por eso no los regaño, no les digo nada. Él les dijo: si ustedes quieren irse, váyanse también.
Y otra vez Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquel personaje que negó a Jesús 3 veces, que le dijo al Señor: ¿y este qué viene a hacer detrás de nosotros con el apóstol Juan? Aquel que por último, de ver la osadía de Pablo, que andaba predicando la palabra aún en las regiones de Asia, por último fue redargüido por el Espíritu y empezó a testificar lo que Cristo había hecho en su vida y que lo había llamado de ser pescador en su barca a ser pescador de hombres. Porque Pablo sí fue osado al ir a los reyes, a los emperadores romanos, a los reyes de las naciones paganas y decirles, como dicen muchos, sus verdades en la cara, que eran pecadores. Como le dijo Juan el Bautista a Herodes: zorra, le dijo. Díganle a esa zorra que no le tengo miedo, que está en pecado y que Dios lo va a castigar, y un montón de cosas que no están escritas en la Biblia. Amén. Bienaventurados, pero bienaventurados sean ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan un montón de males en contra de ustedes, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro terminó su misión. Al ver la osadía de Pablo, se animó también. Y ahí es donde se cumple la palabra del Señor cuando le dijo: Pedro, en verdad te digo que cuando tú eras joven, te ceñías tu cinto, tu túnica, e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otros te ceñirán el cinto y te llevarán a donde no quieras ir. Y esto dice el apóstol Juan, como diciendo de qué muerte iba a morir Pedro y que otros lo iban a llevar a enterrar. Así es, mi amado hermano. Fíjate que de este modo también el rey David, él siendo el rey de Israel, teniendo en su harem a todas las hijas del pueblo de Israel, que eran más de 200 concubinas, e hizo lo que quiso con la esposa de Urías Eteo. Cuando David entregó su corazón a Dios por completo, empezó a derribar los templos dedicados a los Baales, a botar las imágenes de acera y los palos, los que ahora adoran los brujos, el palo mayumbe. Los altares a los Baales, David los botó cuando entregó su corazón por completo al Señor. De la misma manera, nosotros podemos pasar tanto tiempo hablando y criticando porque no le hemos entregado todo nuestro corazón al Señor. Pero cuando tú le entregas tu corazón al Señor, ya no pones la mirada en el hombre, sino en Dios, y tú empiezas a predicar la palabra, y no importa que no tengas trabajo, que no tengas que comer, porque tu corazón está puesto en lo que Dios te mandó a hacer, en seguirlo a Él, en servirle a Él, en dedicarle tu vida a Él y no a las cosas del mundo. Pero cuando tenemos algo pegado del mundo en nuestras vidas, mi amado hermano y amigo, queremos estar con un pie en la iglesia y con el otro en la calle, en las fiestas, en las borracheras, en las orgías. Mas cuando tú le entregas el corazón a Cristo,
Solo Él mora en tu vida. Y por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, en esta preciosa noche. Y espero que estas palabras sirvan de edificación para tu vida, porque no las digo yo, sino que el Señor me las pone para que te las diga. Sigue a Cristo, síguele a Él, entrégale tu vida, tu corazón, tus bienes, todo tu ser, todas tus pertenencias, aún lo más profundo de tu corazón, entrégaselo, que Él te lo escudriñe, mi amado hermano y amigo, y entrégaselo todo a Él, deja tus cargas. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos o a la gente que lo seguía: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar, y vendrán tiempos de refrigerio para vuestras almas. Pero la gente no entendió, como hoy en día no sigue entendiendo lo que es la palabra de Dios. Muchos miran como una historia, como a alguien que escribió un libro y nada más. Pero esto, mi amado hermano y amigo, la Santa Biblia es la palabra de Dios, que tiene poder para sanar, para salvar, y también para condenar y echar al infierno a las personas, si no se arrepienten de sus maldades. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, en esta noche. Déjame orar por tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo deseo, mi amado hermano y amigo, que seas bendito tú entre toda tu familia y entre todas las naciones. Y que si no has recibido a Cristo como Salvador de tu vida, que lo hagas. ¿Qué esperas para hacerlo? Mañana puede ser demasiado tarde, mi amado hermano y amigo. La oportunidad es hoy. Cristo te está llamando, mi amado hermano y amigo. No rechaces su bendición, no rechaces su perdón, porque por tu causa y por la mía, Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria, Señor amado, porque solo tú eres digno de ser glorificado, Señor. En esta preciosa hora, da firmeza al corazón de las personas que han escuchado este mensaje, y que si no te han servido de todo corazón, que lo hagan de hoy en adelante, Señor. Que encuentren fortaleza en tus palabras, que encuentren fortaleza sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que en aquel día toda rodilla se doblará delante de tu presencia y toda lengua confesará tu nombre completito como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estuvieron presentes en esta transmisión y los que lo harán en otra ocasión. Señor, bendíceles, que tu palabra los alcance, que tus bendiciones los persigan cada día de sus vidas, Señor. Que sean llenos de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón divino, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, en esta noche. Quita todo egoísmo de en medio de los predicadores de tu palabra, Señor. Porque nadie es más que otro, pero es menos sin el otro. Y todos nos necesitamos para cumplir nuestra meta y llegar a nuestro objetivo, que es la patria celestial, Señor amado. Gracias en esta hora. Dame fortaleza a mí y a mi familia para poder seguir adelante, Señor. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque azoten tempestades y tormentas, yo sé que tú nos mantendrás firmes, porque tú así lo prometiste, Señor amado. Bendito seas ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga grandemente en esta noche. En el nombre de Cristo de Jesús. Amén y amén.